Escuchemos qué dice en este instante la mandataria Dilma Rousseff. Este proceso de juicio político, como ya yo dije, exige un crimen de responsabilidad. No hay un proceso no puede ser solamente un proceso político, y no puede ser solamente un proceso político, justamente porque el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona, y por esa razón, para la estabilidad del país hace falta otra característica, que es que se cometa un crimen para poder suspender a un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Ese es un tema que ya se discutió en el caso de Brasil, sino como también en todos los países que adoptan el sistema parlamentarista, sobre todo en Estados Unidos, de donde nosotros sacamos las principales referencias para nuestra legislación constitucional. Usted me pregunta cuál fue la contribución del diputado Eduardo Cunha, que en ese momento era presidente de la Cámara. Su contribución fue la más perjudicial posible, señora senadora. Y fue la más perjudicial porque ya era perjudicial cuando tratamos de aprobar, incluso antes de 2014, la ley de puertos, con todas las dificultades que tuvimos para aprobarla, porque el diputado no quería esa aprobación sin contemplar algunos intereses un poco extraños. Además de eso, le agradezco a este Senado, porque si esa ley está aprobada, se debe a la conducción de este proceso por el Senado, el cual lo aprobó rápidamente, en el cual el senador Renan Calheiros tuvo un papel decisivo. Cuando el diputado Eduardo Cunha es electo presidente de la Cámara en febrero del año 2015, el proceso de desestabilización parlamentario de mi gobierno comenzó de una manera acelerada. Se ha dicho mucho. Incluso los medios de comunicación, varios periodistas que no apoyan mi gobierno, sino también otras personas integrantes del sistema judicial. Y, bueno, en fin, por varias personas han dicho muchas cosas. Entre esas cosas han dicho que el señor Eduardo Cunha tenía una relación poco republicana cuando se trataba del tema de aprobar los proyectos. En el caso de mi gobierno, nosotros enviamos propuestas que mejoraban la ejecución de nuestros gastos y reevaluaban esos gastos además, y en otros momentos reducían la exoneración que nosotros hacíamos. Además de eso que nosotros ya hicimos, nosotros tuvimos un corte fiscal de 130 billones, pero faltó mucho por hacer, porque ese corte eran cortes de gastos, cuando todos los países del mundo, para salir de la crisis, aumentan en la recaudación. No hay un solo país que no aumentó la recaudación o aumentó la deuda para salir de la crisis. En los últimos tiempos, ni en Europa, ni en ningún otro continente del mundo que enfrentarse una grave crisis, a no ser Grecia, que sufrió imposiciones de esas medidas. A Grecia se le impusieron esas medidas. Entonces, el diputado Eduardo Cunha, él promovió un gran perjuicio al momento de superar la crisis. Además,
emergió otra situación al inicio del año 2016, cuando la Cámara de los Diputados no trabajó. No se aprobaron ninguna medida desde febrero hasta 2 días antes de que fuese suspendida. Si eso es uno de los peores boicots que se haya vivido en la historia de Brasil, no sé entonces qué será. Finalmente quiero decirles que nosotros nos esforzamos para mantener los proyectos sociales. Todas las medidas que nosotros tomamos estaban tratando de tener una actitud. ¿Y cuál era esa actitud? La actitud era preservar los proyectos sociales, revisando los proyectos, buscando de manera sistemática mantenerlos y que esos proyectos se volviesen más eficientes. Eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, quiero decirles a ustedes lo siguiente. Nosotros enviamos en febrero de ese año, nosotros enviamos al Congreso Nacional una propuesta que, si hubiese sido autorizada, nos daría las condiciones para completar no solamente las inversiones estratégicas, como esa inversión estratégica en la integración de San Francisco, con todos los temas que estaban involucrados ahí, que, por ejemplo, es la recuperación de San Francisco ambiental y social, sino también nos llevó a una serie de situaciones que estaban involucradas con el tema de la salud. Nosotros propusimos unos cortes. Proponer un corte en la salud y en la educación es una temeridad en un país joven que necesita la educación para asegurarle al pueblo brasileño que las ganancias en la distribución del ingreso, la disminución de la desigualdad que nosotros conquistamos en los 13 años no vuelvan atrás, sino que sean permanentes. Solamente la educación logra este objetivo. Y es una educación que garantice que nosotros generemos ciencia, tecnología e innovación. Sin una educación de calidad, nosotros no vamos a asegurar la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero entonces acabaron con los proyectos universitarios o los redujeron. Por ejemplo, en el caso del programa de escuelas técnicas, eliminaron todos esos proyectos, disminuyeron la ayuda que se le daba a las universidades. Y todo eso va a provocar un problema muy grave en las próximas décadas.